vamos a dar inicio a la segunda mesa con unas invitadas maravillosas, Kekena Corbalán y Carolina Castro. Y bueno, agradecer muchísimo al encuentro, ¿no? A la curaduría también de esta polifonía que nos une por ahora acá. Y vamos ya como un recorrido más hacia el Cono Sur y creo que las compañeras previas, ¿no? Tanto Marilyn como Maya, pues ahí van como esbozando, bueno, que podremos interpelarnos con el maravilloso trabajo de estas compañeras. Entonces, les doy la palabra. Carolina Castro Jorquera es curadora e investigadora. Actualmente es profesora del Magíster en Investigación, Creación de la Imagen de la Universidad Finisterrae. Colabora con iniciativas vinculadas a la conservación como el Centro Internacional Cabo de Hornos y el Parque La Giganta. Su libro, El Camino de la Conciencia, dedicado a las obras de Mira Schendel, Víctor Gripo y Cecilia Vicuña, fue publicado por Ediciones Universidad Finisterrae en 2020. Como curadora, ha organizado numerosas exposiciones, entre las que se encuentran Exploración La Giganta en 2023 en el Centro Interactivo de los Conocimientos, Multiversos en 2023 del artista Nicolás Amaro, Punto de Vista de Rodrigo Arteaga en 2022 y Líquida Superficie Sólida de Alejandro Leonhardt en 2021, ambas en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago. Sus escritos han sido publicados en revistas como Artishock, Latin Spaces, de Miami Rail, Terremoto. Fue participante del cuarto curso internacional de curadores de la Bienal Gwangju, Corea del Sur 2012. Carolina posee un magíster en arte contemporáneo y cultura visual del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en España y un doctorado en historia del arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Por otra parte, Kekena Corbalán es profesora, escritora y curadora feminista trabajando en Latinoamérica. Ha curado para Todes Tode y Sala Propia y los campamentos artístico-curatoriales de Río Gallegos, Coronel Suárez, Resistencia, La Rioja, Entre Ríos, Santiago del Estero y Benito Juárez. Publicó Artistas Latinoamericanas, un recorrido de diálogos conceptuales, historias de cabeza partida, curaduría afectiva, curadurías del fin del mundo, epistemología mechera y testigos son los cuervos. A la salud, a los archivos, participando de diversas compilaciones nacionales e internacionales. Le cedemos la palabra. Buenas tardes. Bueno, para mí es casi la noche, estoy en Madrid, estamos por todos lados, se ve, y quiero compartirles, agradecidísima y muy en línea y muy honrada de estar compartiendo con Carolina, con Marilyn y Maya este espacio, y quiero compartirles la experiencia, ya les comparto la pantalla de lo que vamos a conversar, que está muy en línea con lo que vienen conversando las compañeras, ¿no? Que tiene que ver con estas otras curadurías, como le dieron llamar Alma, curaduría salvaje, animista y comunal, que conecta también con los cuidados, ¿no? Nosotros vamos a conversar un poco sobre esta idea que se apoya, lo que vamos a charlar hoy, en una experiencia de curaduría afectiva que hemos hecho en Santiago del Estero, que le hemos puesto un lema a cada campamento, que es un encuentro artístico curatorial, tiene un lema y el lema de este es Monte Mutuo Monte. Este campamento fue organizado siempre localmente como contrapartida local, digamos, que nos anfitriona y nos hospeda, por todo un sector de la comunidad artística de la provincia de Santiago del Estero, con la gente de Cerecénicas, con Víctor Luna, con Eli Jiménez, con Wendy, con las compañeras de la comunidad de San Pedro, del Ceibal. Ahora vamos a charlar un poco de esto, ¿no? Solo decirles que los campamentos artísticos curatoriales no son residencias, aunque se parecen, alguien podría verlos cercano a las experiencias de las residencias artísticas, pero no son residencias porque son experiencias territorializadas que se desarrollan localmente con fuerte presencia local y donde todo es comunitario y colectivo. Porque nosotros andamos por esos lugares del arte, ¿no? Comunitarios, colectivos, tenemos un lema que dice, aquí todo el mundo es artista o ninguno lo es, ¿no? Recuperando un poco la práctica, son indisciplinares también, en el sentido de que no son de una rama del arte, no son de las visuales, lo vamos a ver muy bien en este campa, y tienen que ver con trabajar en ese territorio, aprendiendo y en posición de intercambio, ¿no?
Bueno, acá está el río, que es el gran protagonista. Acá en el mapa les puse dónde está Santiago del Estero. Santiago del Estero está muy lejos de la ciudad de Buenos Aires, es decir, esto es una acción que sucede en un lugar del cual hasta tuvimos un presidente de la nación hace 8 años que habló de Santiago del Estero como un lugar que no servía demasiado para nada, ¿no? Porque tiene que ver con lo que acá se llama, se le dice en Argentina, el interior. Y Buenos Aires está de espaldas a ese interior, entre comillas, como está de espaldas a todo el resto de Sudamérica, de Latinoamérica y del Caribe, ¿no? Entonces nosotros nos fuimos para allá, a esos lugares de donde aparte es parte de mi familia, o sea que no son lugares lejanos, son lugares que reivindicamos. Acá está el árbol, los árboles famosos, porque un poco a mí me pidieron un texto que tuviera que ver con esta experiencia de Santiago y estas curadurías salvajes, y yo les envié un texto, está ahora imprenta, próximo a salir, que forma parte de un libro que habla de la exposición de una gran artista y amiga que queremos mucho, que es Ana Gallardo, que está exponiendo en este momento en un lugar acá cerquita de Madrid, en el Centro de Arte 2 de Mayo, en el K2M, y yo fui invitada a participar de ese libro, y lo que cuento en ese libro, que no habla de la obra de Ana, y sé que Ana está contenta justamente por eso, sino que habla de mi vínculo con Ana a partir de mi experiencia en Santiago, ¿no? Y esta experiencia y este texto que mandé, que tiene que ver con el flechazo del árbol, con el concepto de flecharnos los árboles, que es un concepto de la zona, habla también de un conflicto. Por eso me gustó mucho lo que dijo la compañera Maya recién sobre la armonía o no armonía, ¿no? Que la armonía no es un concepto que en nuestras prácticas comunitarias y colectivas nos preocupe demasiado. Este es el río Dulce, que baña toda esa zona, porque no solamente fuimos a una provincia que no es de las provincias centrales, obedientes y sumisas al centro geográfico y económico y del poder que es la ciudad de Buenos Aires, sino que fuimos a la periferia del centro, ¿no? Y esto es la zona de San Pedro. Este río va a tener un protagonismo increíble. Un poco ir al monte tiene que ver con cuidar ese monte y con que el monte nos cuide, porque tampoco es que nosotros vamos a cuidar el monte como si el monte fuera algo separado a nosotros, a dejarnos cuidar, a dialogar con ese monte que está siendo desmontado todo el tiempo por el monocultivo de soja, por la gentrificación inmobiliaria que pone barrios privados en esta zona y que remata estas tierras desalojando a las poblaciones que residen ahí hace siglos o que tienen como medio de subsistencia una agricultura doméstica, digamos, cotidiana. Entonces, también ir a acampar al monte y hablar de monte, mutuo monte, tiene que ver con recuperar esos espacios como espacios aparte de la curaduría, de la práctica artística, de la práctica de gestión. Más del río, bueno, ¿qué hacemos ahí, no? ¿Cómo se desarrolla esa práctica artística en ese río? Hablábamos de curaduría salvaje. Bueno, esto que vamos a ver es una práctica artística bastante salvaje, desmarcada, descentrada, con materiales in situ, situados, muy situado todo. Entonces ahí lo que hacemos es hacer del río un lugar de investigación, pero reitero esto de que el río no es algo ajeno. Estas 3 mujeres que ven acá son 3 mujeres que viven al lado del río, las 3, la del medio en el río Paraná, para otra zona, las otras 2 ahí en el río Dulce, y hay otro río cerquita que es el río Salado, que son los grandes ríos del norte argentino. Y lo que están haciendo ahí es un ejercicio, un juego, un trabajo como práctica amorosa, vital, de dibujar, de escribir, ¿no? Esto de meternos en el río, de cruzar el río juntas, también, si se ve, somos mayormente mujeres y disidencias, digamos, y cruzamos el río de manera intergeneracional, ¿no? Hay una cuestión transversal, los campamentos no tienen cupo etario, no tienen selección los campamentos, ¿no? Nadie es quien para elegir a nadie. Son prácticas artísticas a las que se suma, siempre hay lugar para poner una carpa más. Esta es otra de las prácticas que hicimos. Cada campamento tiene como un foco puesto en un lenguaje,
en la investigación de un lenguaje o de una manera en relación a las materialidades, y esta es una experiencia performática, el campamento giró mucho en torno a lo performático, lo musical, lo escénico, lo corporal. Esto es un trabajo con un material biodegradable y bioconstruido a partir de un producto que se llama kombucha, ¿no? Que es como un hongo, un fermento, y con esto, bueno, esta es una perfo que se experimentó, se practicó allí entre 3 compañeras, las Caudillas del Barro y Soledad Belcuore, que son artistas argentinas, que se fueron cosiendo piel de kombucha, trabajando el límite entre naturaleza, producción, cyborg, lo que ustedes quieran, las 3 gracias, lo que ustedes quieran, hay muchísimo que se ha interpretado, se volvió a hacer esto en el marco de una semana de la Perfo, ha producido mucha literatura ya, la está produciendo. Yo simplemente les muestro imágenes, acá estamos en la ronda, todo se trabaja en ronda, produciendo música, bailando, cantando, sistematizando. Hay una práctica artística permanente y reitero, acá está Maura, nos compuso una chacarera hermosa, la chacarera es un ritmo musical santiagueño. Acá estamos escribiendo, acá estamos serigrafiando, bueno, también se baila, acá están las compañeras bailando. Serigrafía, también importa lo que es de serigrafía, ¿no? Bueno, acá está, también se pinta, esta foto es medio, disculpen la imagen, el que está acá con ese esqueleto es un artista chaqueño muy importante, que lo pueden encontrar como Chaconejo, que festejó su cumpleaños, que es en agosto, pero lo festejó en septiembre, con nosotros en el campamento. Y se hizo del festejo de cumpleaños una práctica artística y un trabajo, un proyecto artístico interesantísimo en el monte, ¿no? Yo les muestro imágenes de las prácticas. También se trabajó en bioconstrucción, trabajando con barro en la casa de Caro Jacas. Esto es en pleno monte, esta gente cuida el monte, esta gente colectiviza lo que tiene, vive en comunidad, adquiriendo entre varias hectáreas de monte para evitar esto que decíamos del extractivismo y de la práctica del desmonte, con fines de producción de soja, ¿no? Sabemos lo que es la soja en Argentina, lava la tierra, es una práctica extractivista fenomenal, devastadora. Y acá lo que fuimos también a hacer es aprender a bioconstruir. Ahí le hicimos una escultura que se le hizo, nos enseñó y la encaró Rosalba Pacheco, que es otro artista de acá que forma parte de los campamentos, que no sé si andará por ahí escuchándonos. Para hacer la bioconstrucción aprendimos a pisar el barro, a trabajar el barro, entonces hay un contacto con la tierra. El barro es un elemento fundamental en nuestra práctica, es una de nuestras materialidades preferidas. También escuchaba a la compañera Marilyn hablar de los ranchos. Nosotros también tenemos nuestros ranchos y trabajamos el rancho como un dispositivo de conocimiento epistemológico, como trabajamos el barro como un dispositivo de conocimiento epistemológico, de construcción, de emancipación política, de investigación poética, ¿no? Así que el barro y los ranchos, nosotros le decimos ranch specific a muchas de las cosas que hacemos. Acá están las carpas, no nos faltan los animales, los campamentos son absolutamente interespecies, siempre hay, en este caso había gallinas, los pájaros de allá que te despiertan en la mañana en el monte que se llaman charatas, gatos y perros por todos lados que cuando ponemos la carpa enseguida aparecen, hacen manada, se quedan con nosotros y aprendemos y andamos juntos, ¿no? Les decía esto de las disidencias sexuales. En Argentina el término paqui refiere a una persona heterosexual, militante de la heterosexualidad como una situación de privilegio. Nosotros no le preguntamos a la gente con quién duerme, con quién tiene fantasías sexuales, con quién se acuesta, pero sí consideramos que lo paqui es una categoría política de privilegio, ¿no? Entonces acá había un termo de mate y esta foto a mí me gusta mucho porque habla de todas esas cosas delirantes por las que andamos. El unicornio, tomar mate y pensar que el límite de la disidencia que nosotros planteamos
una vez más, en esta curaduría siempre es lábil. Bueno, y el acto de cocinar, ¿no? Acá cocinamos directamente a fuego, cocinamos en este campamento de Santiago éramos unos 40 y pico, hay que cocinar para tanta gente, nadie se queda sin comer, no sabemos cómo, pero siempre alcanza, todo se comparte. La comida tratamos de que también tenga que ver con cierta soberanía alimentaria o cierta situación de ese alimento para que no se pierda o para aprovechar, para que no se pierda, para pensar y sobre todo para situarnos. Los campamentos son experiencias situadas, son experiencias donde hay una curaduría y una autoría de todo lo que hacemos sumamente disuelta, ¿no? Yo aparezco como curadora, pero en realidad también acá todos somos curadores, curadoras o nadie lo es. Y acá estamos a punto de entrar al patio del Indio Froilán, que es un lugar donde se baila folclore sumamente popular. Está buena parte del grupo. Lo que ven acá es un conjunto de artistas, de gestores, educadores, personas que integran organizaciones sociales también, porque nosotros no separamos nuestro trabajo en algunas organizaciones sociales, en prácticas educativas como posicionamientos políticos, del trabajo curatorial. Somos gente que hace trabajo de campo, que está en el campo, que no es que tiene que viajar necesariamente al campo, porque está en el campo haciendo, está en el territorio, ¿no? Entonces, pensando en esto de las curadurías salvajes, creo que Santiago del Estero, que la experiencia de Monte Mutuo Monte es una experiencia salvaje. Y también me gustaría volver un poco a esta cuestión del conflicto, ¿no? Y del texto. ¿Por qué les mostré todo esto? Porque esto que les estoy mostrando tiene que ver con el flechazo del monte, ¿no? Cuando vos llegás al monte, lo primero que nos enseñaron a quienes no vivimos cotidianamente en el monte, nos enseñó Víctor, uno de nosotros, que lejos de esa mirada romántica, turística, que hace que, no sé si vieron los turistas en muchos lados que salen a abrazar árboles, porque la energía del árbol y qué sé yo, bueno, los árboles del monte santiagueño son árboles con los cuales hay que interactuar, hay que dialogar, hay dos actitudes para entrar, o entras al monte diciéndole, ni se te ocurra flecharme, o entras al monte pidiendo permiso, pero siempre hay que entrar de una manera dialogada, para decirlo así, consensuada. Porque el monte no es un lugar donde yo vaya a llevarme nada ni a buscar nada. Y entre paréntesis también la gestión de nuestros desechos de todo tipo, corporales, alimenticios, fue todo un tema que también tuvimos que aprender, porque no fuimos al monte a dejarle más cosas que no quiere tener de las que tiene, ¿no? Pero vuelvo a esto del flechazo. La cosa es que los árboles, quebracho, algarrobo, chañar, típicos de la zona, dice la gente, nos enseñaron, te flechan. Ese flechazo puede producirte desde una reacción anímica hasta una reacción alérgica. Tenemos una compañera, Mariela, que le dio el flechazo del monte y estuvo brotada un rato y hicimos toda una serie de soluciones medicinales hasta que se desbrotó. También te puede flechar anímicamente. Esto es interesante y de ahí sale el texto este que escribimos para el libro del K2M. Porque ese flechazo también puede producir conflicto. También puede traer otras miradas. También puede traer que lo que venía siendo armónico, entre comillas, produzca peleas, produzca desazones, produzca miedos, produzca revelaciones, qué sé yo. Afectaciones, le vamos a decir, ¿no? Y acá también es interesante porque nosotros venimos de un marco de curaduría afectiva, donde recuperamos la teoría de los afectos desde sus orígenes filosóficos espinocianos y de Deleuze y Guattari, o sea, desde la línea más machirula y más modernista de la teoría de los afectos hasta Sara Ahmed, ¿no? La recuperación feminista de la política de las emociones, de la política del miedo, de la recuperación del roce, de reconocerse afectada culturalmente.
Pero acá también, con esto del flechazo, y esto es un poco en lo que estamos trabajando ahora, estamos pensando en términos de afectación. ¿Cómo nos demoramos en esa afectividad y nos instalamos en esa afectividad? Y esto lo digo particularmente porque hoy está como muy presente en todas las propuestas los afectos, lo amoroso. Y yo recupero eso del conflicto, de no tenerle miedo al conflicto, de la potencia de lo colectivo. También es esa tensión entre amor propio y colectivo, entre deseo propio y deseo de todes, que hace que sea tan potente avanzar juntos, ¿no? Así que desde ese lado recuperamos la afectación y pensamos la práctica artística y la práctica curatorial como un ejercicio de afectación, donde nos quedamos en la posibilidad de que nos atraviese, demorarnos ahí. También como diferencia de la práctica curatorial y de la práctica artística tradicional, ¿no? Vuelvo a lo que decía recién Maya, perdón, milleísmo porteño, ¿no? Esta situación del goce se da por el diálogo, sin duda que lo que más nos gusta es vivir en estado de fiesta, pero no estamos pensando en una fiesta individual. Y no estamos pensando en el goce individual de mi obra, de mi proyecto, al cual voy o espero que el curador le dé un sentido. Estamos discutiendo entre todos lo que queremos decir o lo que queremos que nos pase o lo que queremos hacer. Estamos pensando entre todos algún tipo de goce y no demorarse en ese goce implica conflicto. Yo fui flechada en el monte, como todos creo. Andan por ahí varios, seguramente en el chat hablarán de su flechazo. Y creo que la curatoría es ese estar flechades, ¿no? Estar flechades por la obra de alguien, estar flechades por una situación, en mi caso, colectiva, comunitaria, situada, territorializada, ¿no? El deseo siempre territorializado, pero es un estado de afectación, es un estado de demencia, donde no fingimos la demencia, la atravesamos felizmente, y nos gusta pensar los campamentos como situaciones, sí, salvajes, como situaciones de producción de conocimiento, como situaciones donde, también recupero lo que dijeron las compañeras anteriores, necesitamos pensar nosotras nuestras propias categorías, ¿no? Como situaciones de enunciación, donde se nos juega la posibilidad de decir qué. Así que bueno, un poco lo que les quise traer es la experiencia del Campa. Le quiero dejar la palabra a Carolina y pensar que en cierta manera estamos produciendo insumos para el futuro, ¿no? Me voy con esto también de Marilyn, que me encantó, o de Maya, que a mí me viven diciendo, bueno, pero lo que vos estás haciendo va a suceder dentro de 20 años. Y esa violencia de ponernos en el futuro, ¿no? De tirarnos para adelante y de sacarnos de esa manera de la disputa de un campo posible, ¿no? Que no es la disputa de un campo, porque nosotros no vinimos a disputar ningún campo del arte, sino que el problema es la cuestión política de los sentidos, ¿no? De qué sentidos circulan, qué sentidos son factibles de ser discutidos, de ser hasta visibilizados, ¿no? Para nosotros, hace poquito, en febrero, lo hemos dicho en las aulas de la Universidad de Puebla, para nosotros la estética no es la ciencia o la disciplina o el área de la filosofía que se ocupa de lo bello o lo feo. Para nosotros la estética es la disputa por un régimen de visibilidad. Entonces, que nos tiren al presente, nos están sacando la chance de discutir esa visibilidad, ¿no? Que no es la nuestra solamente individual. Reitero, no venimos a ver qué pasa con nuestra obra, sino que venimos a pensar colectivamente cómo habitar un planeta dañado, entre otras cosas, cómo recuperar el monte, cómo hacer lo que nos gusta, que es estar juntos. Y así, desde este lugar es que pensamos esta curaduría salvaje y animista, con este delirio que nos caracteriza y que nos hace tan bien. Ahora le dejo la palabra a Caro y gracias. Gracias, Kekena. Un placer escucharte y también como leer ahí entre líneas y en tus palabras también como las sincronías de las cosas que se están haciendo allá, digamos, en el territorio que tú estás
señalando y el territorio donde yo estoy, el territorio que yo habito, y cómo nos vamos cruzando en estas luchas, sí, en estas formas de encontrarnos nosotros, ¿no? De encontrarnos todos. Voy a también compartir pantalla para situar un poco lo que quiero contarles. Cuando Alma me invitó a participar de esto, tuvimos una conversación con el equipo de pensar en cómo podía quizá titular esta presentación. Y sin darle muchas vueltas, le puse activismo, arte y otras formas de disolvernos con la tierra, porque algo de lo que hemos estado hablando mucho con colegas, con los que estamos en la defensa de territorios, en el arte también, trabajando desde el arte, nos preguntábamos como cuál es nuestro rol ahí, ¿no? Como yo soy curadora y por ende es obvio, parece obvio que mi rol es el de ser curadora sin importar el contexto en el que yo esté, como que de alguna manera esa idea de lo que uno es, como que se antepone a veces a lo que uno hace. Y lo que uno hace no se pregunta por lo que uno es y viceversa o algo así. Entonces, una de las cosas que ha salido muy a menudo en las conversaciones de lo que estamos haciendo, y ahora les muestro un poco, es esta idea de la disolución, esta idea de disolvernos, esta idea de disolver un poco nuestros roles. Ejercer nuestros roles en el sentido de que por algo estamos ahí y por algo hacemos lo que hacemos, pero disolver nuestros roles en el sentido de no estar tan apegado a quienes somos, sino que dejarnos disolver y dejar que a veces seamos guiados por los llamados que nos convocan, ¿no? Este lugar que estamos viendo acá es la alta cordillera del Valle de la Concagua, cordillera de los Andes. Estamos viendo aquí el Nevado Juncal. Esta es una foto de hace algunas semanas. El Nevado Juncal es uno de los principales glaciares que abastecen el río Juncal, y el río Juncal, el principal afluente del río Aconcagua, que es que constituye una de las cuencas más importantes, como de las cuencas más relevantes, ¿no? Como a lo largo de Chile. Y actualmente el Nevado Juncal se encuentra amenazado por una minera norteamericana que tiene, vamos a decir, como pertenencias mineras sobre lo que es el Parque Andino Juncal, donde se encuentra actualmente el glaciar Juncal. Como les decía, Parque Andino Juncal es este sitio donde se encuentran los glaciares, es un lugar de reconocimiento internacional de conservación Ramsar por sus humedales, y alberga un complejo de glaciares de mucha importancia para la cuenca de la Concagua, y la cuenca de la Concagua es donde se concentra una de las mayores poblaciones de Chile. Esta amenaza minera se viene, como vamos a decir, advirtiendo hace bastante tiempo, pero no fue hasta hace algunos meses, durante el verano, que tuve la suerte de conversar con Catherine Kendrick, que es una de las copropietarias del predio de Parque Andino Juncal y que quien ha estado quien ha constituido esta zona protegida, esta área de conservación, quien me puso, podríamos decir, como en advertencia de la urgencia que tenía la protección del Valle Juncal y de Parque Andino Juncal. Cuando tuvimos esta conversación, evidentemente yo pensé y dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde el arte con esto, ¿no? ¿De qué manera yo puedo ponerme como al servicio de esta lucha? Conformaron la Coordinadora de Defensa Aconcagua, que se dedica a la lucha como en este territorio, principalmente de la cuenca de la Aconcagua, y que ha estado realizando acciones legales de mucha relevancia en contra de la minera actualmente y durante los últimos meses en especial. Esta es la región de Valparaíso, esta es la zona del Valle Aconcagua, la desembocadura del río Aconcagua está aquí donde dice Concón, y el glaciar Juncal y toda la zona de glaciares que estábamos mirando recién está aquí arriba, ¿no? Esto es casi en el centro de Chile, muy cerca de Santiago. Yo estoy justo en la mitad, estoy en un lugar que se llama San Felipe, justo aquí al frente de los Andes, muy cerquita del río. Cuando empezamos a tener esta conversación de qué podemos hacer, surgió la posibilidad de ver cómo yo podía apoyar a la Coordinadora Aconcagua y me podía sumar a las gestiones que ellos estaban haciendo. Una de las cosas que yo propuse, no por azar, sino más bien por conocimiento como de ya muchos años de trabajo, que invitáramos a Cecilia Vicuña, artista chilena de amplio reconocimiento, muy comprometida en la defensa medioambiental, que invitáramos a Cecilia a realizar alguna acción que nos permitiera que la lucha de Juncal tuviera una visibilidad
mayor, no solo como a nivel local me refiero como en estas comunas y en esta región, sino también que llegara a tener un alcance nacional y ojalá un alcance internacional, entendiendo que la urgencia de actuar era ya, digamos, ¿no? Fue por eso que ciertas ideas como empezaron a resonar, y traigo aquí algunas ideas de Alan Kaplan y de Sue Davidoff con este concepto del activismo delicado, donde hablan de dónde actuar y cómo, ¿no? Un poco, me resuena un poco lo que decía Kekena recién, cuando traía esta idea de cuidar el monte y que el monte nos cuide, como de qué manera actuamos en reciprocidad a lo que está ocurriendo y de qué manera eso nos llama y de qué manera nosotros respondemos. Entonces, en esta forma como de activismo delicado, donde como aquí dice actuar, donde muchos no actúan, y aún así mientras se actúa cuestionar esa acción en nombre de ella, es la realización sublime de lo que representa ser humano. Es estar en una conversación abierta de nuestro propio mundo como todo el tiempo, ¿no? Saber si estar, vamos a decir, en esa especie como de un pie dentro y un pie fuera. Eso implica tener una sensibilidad que trasciende un poco la acción misma y que por tanto trae la posibilidad de la acción como semilla de un futuro más consciente, de un futuro que no nos sea robado, ¿no? Como lo que decía Kekena, de un futuro en el que no somos borrados, sino del futuro en el que somos, voy a decir, como dueños y autores, artífices de esa forma de estar ahí, ¿no? Cecilia respondió a este llamado de urgencia, así vamos a decir como inmediatamente. Yo creo que yo hablé con Cecilia a finales de febrero, principios de marzo, y Cecilia dijo que ella podía estar en Chile dentro de las próximas semanas y que podíamos llevar a cabo algún tipo de acción, no sabíamos cuál, ni cómo nombrarla, ni qué exactamente era lo que iba a ocurrir ahí, que pusiera como en la prensa principalmente y que pusiera esta conversación, la elevara como un ámbito mayor. ¿Por qué la decisión de invitar a Cecilia? La decisión de invitar a Cecilia no tiene solamente que ver como con su amplia trayectoria y el reconocimiento que la obra de Cecilia tiene, sino porque la obra de Cecilia primero nace en Concón. O sea, la desembocadura del río Aconcagua es el lugar donde Cecilia en los años 60 da origen a su arte. Por ende, el compromiso de Cecilia con la cuenca de la Aconcagua es un compromiso de, vamos a decir, de 50 años. Y porque de alguna manera, en mi lectura de lo que la Coordinadora de Defensa Aconcagua estaba realizando, lo que necesitábamos era elevar la conversación de esta lucha, vamos a decir, social, pero específicamente como judicial, a nivel legal, con la minería. Necesitábamos poder elevar esta discusión también a su carácter sagrado. ¿Qué significaba esto? Como reconocer el carácter sagrado de estos lugares, ¿no? Reconocer el carácter sagrado y el mandato ancestral por la protección de nuestros glaciares, ríos, valles, pumas, insectos, como absolutamente toda la vida y todo lo que es urgente y necesario proteger, y que las naciones indígenas han encontrado las formas y las tecnologías y las vías y han tenido los conocimientos como a disposición para poder proteger y para poder mantener este mandato ancestral de cuidado. Entonces nos pusimos a trabajar. Cecilia Vicuña ya había realizado algunas acciones en defensa de otros glaciares, como por ejemplo el glaciar El Plomo que vemos acá. Este es una fotografía de un quipu que Cecilia realiza frente al Nevado del Plomo en el 2006, y que fue una lucha muy, muy importante en contra de una minera llamada Pascualama, una minera norteamericana también, y fue en la época del gobierno de Michelle Bachelet, donde se rogaba que Michelle Bachelet pudiera actuar en defensa como de los glaciares del norte de Chile. Hace algunos meses atrás, hace algunos ya años atrás, Cecilia había hecho un llamado para la inauguración de su instalación en la Tate, donde decía: todos nosotros, los trabajadores culturales de este planeta, somos el vínculo entre los que ya tienen conciencia del desastre ecológico y los que lo niegan. Los bosques de lluvia no son algo en lo que pienso, sino que es la forma que la Tierra tiene de pensarse a sí misma. En este caso, Cecilia hablaba de la selva. En el supuesto de hoy, hablaríamos de que los glaciares no son algo en lo que estamos pensando nosotros y estamos preocupados por ellos, sino que en realidad son una forma en que la Tierra se piensa a sí misma, y son una forma, y tienen una forma propia también de llamarnos, ¿no? Como de llamarnos a estar ahí y de llamarnos, porque de alguna manera, y como dijo Cecilia hace unos días, la Tierra escucha en nosotros, como la Tierra atiende a cuando nosotros
nos volvemos colectividad y de alguna manera nos disolvemos en ese espacio y somos capaces de actuar de manera comunitaria. En colaboración con la Fundación de Arte Precario de Cecilia, Parque Andino Juncal y la Coordinadora de Defensa Concagua, llevamos a cabo lo que se llamó el Quipu de Encuentro Juncal a Concagua, y que, como en muchas instancias anteriores, Cecilia convoca una serie de actores, de comunidades locales a participar de lo que podríamos pensar que es una obra dirigida por Cecilia o guiada por Cecilia, como también yo quizá como lo describo de manera como más simple, ¿no? Pero la verdad es que si estamos ahí, si se lo preguntamos a Cecilia, lo que no hay aquí es una Cecilia o una artista guiando y diciendo específicamente bajo un guión qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo diría que el llamado a lo que tiene que ocurrir ahí responde más bien a una escucha, a una vinculación con el territorio en específico, con entender como el lugar donde estamos, o al menos sin entender, dejando los pensamientos como de lado, a percibir el lugar donde estamos y actuar en concordancia con ello. Cecilia, al comenzar el Quipu, que se llevó a cabo en este lugar, nos convocó a todos, a todas, a transformarnos en nube. Y nos pasó a cada uno un trocito de lana, así blanca, como esto, y nos dijo, y simplemente dio como la idea y dijo, ok, cada uno tiene que convertirse en nube. Y naturalmente, algunos actuamos, algunos otros no, nos pusimos esta lana en la cabeza, algunos nos enrollamos en ella, otros simplemente la tuvimos en la mano, pero este grupo de 50 personas que se reunieron ahí, empezamos simplemente como a actuar intuitivamente como nubes y a seguir un poco a Cecilia hasta el borde del estero Mardones, que es uno de los afluentes del Juncal. Nos instalamos ahí en el río, caminamos todos unidos por esta lana, por este vellón, en un acto colectivo, poético, ritual, voy a decir sin instrucciones, ¿no? Como simplemente como siguiéndonos, compartiendo, conversando, haciendo presencia, estando ahí. Dentro de los se convocaron también algunos chinos. Los bailes chinos en Chile son una forma de danza, una forma de música, una forma de cantar, rezar para despertar a la Pachamama, que es una danza y un sonido así rajado profundamente que viene a ser soplado en unas flautas de cerámica o de madera, distintos tipos de flautas que vienen de la cultura concagua y probablemente muy antiguos, y que buscan como penetrar de alguna manera la tierra, ¿no? Como penetrar la tierra, entrar a la tierra, como despertar esa fecundidad y hacer aparecer a los abuelos y a las abuelas trueno, nube, agua y todas las presencias espirituales que existen en ese lugar. Los chinos se presentaron aquí para colaborar, para crear esta obra colaborativa junto a Cecilia. Realizaron sus pagamentos al río y a las aguas. Esta acción se llevó a cabo durante, no sé, gran parte del día. Empezamos muy temprano a las 11 de la mañana y terminamos, no sé, a las 5 de la tarde. Y estuvimos todo el día girando y dando vueltas en torno a estas acciones. Una de las formas en las que se fue construyendo tuvo que ver con una forma de acariciar el agua, proveniente del glaciar y acariciar el agua a través de esta lana que actuaba como una suerte como de cordón umbilical que nos unía a todos. Y también en algún momento realizamos una suerte de tejido y estuvimos allí congregados en lo que terminó siendo una gran asamblea, donde después de terminar este espacio ritual y sonoro, pudimos conversar y compartir y celebrar también el habernos encontrado y el estar unidos para no volver a soltarnos, digamos. Y cerrando un poco, les puedo contar que
los titulares de enero y febrero eran el Parque Andino Juncal y la alta cuenca de la Aconcagua está en peligro inminente, y los titulares de esta semana son: se acabó el plazo, comunidades evitaron que compañía minera activara concesión en Parque Andino Juncal, sitio estratégico para la biodiversidad y los recursos hídricos. Durante todo este tiempo, la Coordinadora de Defensa Aconcagua, en colaboración con algunas otras organizaciones, muchas, el trabajo sumado de Cecilia y Catherine, que es la directora del parque, que está aquí en la foto, y un tremendo grupo de personas donde, vamos a decir, entre el arte y distintas otras formas de manifestación y resistencia física, legal, espiritual, nos hemos congregado en lograr por lo menos detener el plazo para que la minería avance hasta Parque Andino Juncal. Esto no es el fin de la lucha, esto simplemente es un plazo más extendido para poder elevar la categoría de protección del parque, para poder hacer todos los movimientos necesarios para que este lugar quede protegido y nos aseguremos como todos los recursos hídricos necesarios para toda la cuenca. Y nada, y poder de alguna manera seguir pensando en nuestro rol aquí, en qué botón nos aprieta, desde qué lugar cada uno de nosotros se involucra, sea curatoría, arte, ingeniería, antropología, no importa como el lugar desde cual estemos hablando, pero de alguna manera esto para mí tiene mucho que ver como con ponernos a disposición de algo que es mayor a nosotros y que de alguna manera no podemos sino responder a través de nuestras prácticas y a través de nuestra propia como forma de involucrarnos en ello, ¿no? Y francamente, y por eso y vuelvo al título para cerrar, como disolvernos en ese trabajo colectivo en el que los egos son necesariamente dejados de lado y en el que nos ponemos a disposición de una lucha mayor. Muchas gracias. Gracias, Kekena y Carolina, sin duda son saberes súper potentes, ¿no? Creo que muy conmovedores y, bueno, abuelo de pájaro, voy a hacer una síntesis para verdaderamente poder escuchar las voces que están aquí. Y me parece muy, muy poderoso que las dos abogan a metodologías, bueno, eso quizás suena muy formal, pero a formas de hacer que nos permitan interpelarnos, ¿no? Puede ser afectando o, bueno, yo lo llamaré por ahora así, interpelado, y que creo que la escucha ahí es un concepto muy, muy clave, ¿no? O sea, la escucha del otro, pero también sea del territorio, y que en esa escucha, ¿no? Me hace pensar también el juego que juega el tiempo, ¿no? Como ese tiempo extendido y lento y que a veces tiene que pasar por otro tipo de materialidades o por otro tipo de las mismas del territorio. Y bueno, les paso la palabra. Vamos a empezar la ronda de preguntas. Y me gustaría empezar la que me parece más potente porque creo que combina ambas conversaciones, tanto con Kekena como con Carolina, es si domesticamos la naturaleza o ella nos domestica y cómo, y bajo esta lógica de esta pregunta, ¿la domesticación es violencia? Hola, mi pregunta va dirigida hacia Kekena. Más que nada sobre este tema de ingresar a un espacio que estuvo antes de nosotros. ¿Cómo es que se le pide permiso al monte para poder ingresar y no recibir su rechazo? ¿Y habría que pedir permiso para salir de este? Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Y mi pregunta es, en general, cómo es que se puede contrarrestar esta fetichización del espacio natural o del campo? Hola, mi pregunta creo que igual recuperaba un poco de la charla pasada, sí, en la que abordaban la idea de cómo te vinculas con los riesgos de tu práctica, que creo que como en temas de defensa de territorio y pues sí, como corporativos tan grandes, de repente también es como bastante energía la de que das y recibes y sostienes. Entonces, tanto desde una parte, pues sí, como psicológica, emocional, tanto, pues no sé, como las distintas facetas que esto pueda representar. Igual va un poco, ¿cómo como personas blancas ustedes, cómo creen que se integran al espacio colonizado? En el proyecto, por supuesto. Esta es una para, recuperando lo que nos comentaron ambas, ¿cómo podemos, bajo esta premisa de la disolución que nos mencionabas, Carolina,
pensar en estrategias que vayan más allá incluso del mismo lenguaje de la mediación artística, para que estas propuestas que nosotros hacemos de vinculación con el territorio involucren de una manera directa a las comunidades sin que tenga que haber ese ejercicio, pues en ocasiones impositivo desde la pedagogía, en el que nosotros estamos buscando maneras de comunicar o incluso de explicar qué onda con nuestras prácticas artísticas, ¿no? De qué manera podemos disolver también esas mediaciones que de repente pueden ser como muy jerárquicas. Y retomando un poco el comentario de la compañía pasada, pues sí, de repente como desde una posición de mucho privilegio. Ya son todas las preguntas. Adelante. Kequena, ¿querés empezar? ¿O querés que...? Bueno, empiezo por lo primero de la cuestión de naturaleza-cultura, o la cuestión esta de la domesticación, ¿no? Sí. Por un lado, decir que esta división naturaleza-cultura obedece a un binarismo del cual nosotros tratamos de salir y que lo miramos críticamente, no porque el binarismo esté mal en sí mismo, muchísimas comunidades estructuran su vida en torno al binarismo, pero el tema del binarismo como herencia moderno-colonial es jerárquico. El problema del binarismo es que siempre hay uno de los dos elementos de ese par que es superior, ¿no? Cuando decimos cultura-naturaleza, la cultura es superior y por eso puede extractivizar, o cuando decimos razón-emoción, o cuando decimos hombre-mujer, o heterosexual, homosexual, perdón, ¿no? Una palabra horrible. O cis-trans, o ciencia-arte, o bueno, todos los binarismos que nos atraviesan, ¿no? Entonces creo que una manera de zafar de esa domesticación es dejar de pensar que somos algo externo de la naturaleza. Y también escuchar, también por eso cuando le pedimos permiso al monte, interactuamos con el monte. Ni lo romantizamos, ni lo sacralizamos, nos tomamos las cosas de una manera, hasta lo puedo retar al monte y decirle, no me jodas, no me pinto. Por eso di el ejemplo de esto que el compañero Víctor nos enseñó, ¿no? Pararnos delante del monte. Porque no está romantizado. Ahí contesté dos. ¿Querés hablar vos y después seguimos? Así no... Sí, me gusta lo que dices de que uno también puede como increpar al monte de vuelta, digamos, como y maldecirlo en algún punto, ¿no? Como creo que hay algo, a mí me pasa respecto como a lo de la naturaleza, sí, como la naturaleza, hay que domesticar la naturaleza, si la naturaleza nos domestica. Yo creo que, ¿cómo decirlo? Yo creo que hay algo tremendamente importante y es que y es algo que conversamos con Cecilia hace algunos días atrás, y tiene que ver como con, yo creo que hay como dormido en nosotros un cierto instinto animal que por quedarnos en las casillas que nos apretan, digamos, como no nos salimos de ellas, ¿no? Entonces somos civilizados, somos de alguna manera como personas que nos tenemos que comportar en relación al otro, están todas estas cosas y eso nos mantiene de alguna manera muy alejado como de nuestro instinto animal de defensa, como, porque si yo fuera el puma que vive en la montaña y que tiene que venir a defender a sus crías, probablemente no andaría con nada, digamos, iría y defendería a mis crías como naturalmente y eso no tendría ningún juicio, podríamos decir. Entonces me pregunto hasta qué punto esa idea de domesticación es como una autoimpostura, de mantenernos bajo cierta forma de comportamiento porque no somos capaces de salir a movilizarnos un poco más allá. Entonces, como creo también que eso tiene mucho que ver con la idea de fetichización del espacio natural. Yo creo que cuando nos relacionamos, como dice Kequena, con el espacio natural y nos hacemos parte del espacio natural, no hay fetichización. O sea, somos parte de este lugar, como yo nací acá. Como nací acá hace 42 años y mi familia vive acá, sin importar de que mi familia venga de Francia o de Alemania, pero en verdad mi familia lleva más de 100 años aquí también y como de alguna manera yo me siento muy de este lugar y no me siento como ni distinta ni no posible de involucrarme en esta lucha porque soy blanca y tengo los ojos azules o porque tengo una posición académica, como me parece que no pasa por ahí.
y que finalmente tiene que ver como con la transversalidad con la que nos miramos y con la transversalidad también con la que nos involucramos en los territorios que habitamos. Sí, yo le agregaría que la blanquitud es un concepto político, ¿no? Que no es un concepto biológico. Yo, de hecho, mi abuelo era de Santiago del Estero, pertenecía a un grupo, a una comunidad originaria, digamos. Ahora están encerrada esa comunidad en un barrio especial, ¿viste? O sea, así como me ves blanca. Y a lo mejor me pongo a preguntarle a Carolina, y Carolina tiene antecedentes afro, ¿no? Puede ser. Tranquilamente, todos tenemos un porcentaje afro. Sí, Eso claro, no claro quiere que sí. decir que no reconozcamos la situación de desventaja, de desigualdad, de injusticia social de las comunidades y que no nos corramos del lugar para que esas comunidades se expresen, porque de lo que se Vale. trata es de transformar el privilegio académico, el privilegio de clase que podemos tener, el privilegio que tengamos en un compromiso. Yo creo en el activismo, creo en la política, fervientemente creo en el trabajo político, Sí, que no total. es la disputa por el poder en una organización partidaria, que es otra cosa y que hoy está tan mal vista, ¿no? Pero me Sí. parece que ese tema de la blanquitud, o María Lugones hablaba de las mujeres de color, ¿no? Ni hablaba de lo afro. Sí. Respetar, articular con el territorio, nosotros somos el territorio. Yo no es que bajo al territorio de Santiago del Estero, vengo trabajando con Santiago del Estero hace 10 años, Claro. porque tengo familia, por lo que sea, porque me conmueve. Y calculo que a vos te conmoverá el tema de los glaciares o de la zona de la Concagua, ¿no? De la cuenca. Sí, hay algo que es importante también y que cuando alguien hizo la pregunta sobre cómo te vinculas con los riesgos de tu práctica, me hizo pensar en cuáles serían los riesgos. Porque, por ejemplo, en mi caso, y lo voy a llevar como un ejemplo muy como de mi propia experiencia, y es que en mi caso se espera que una curadora de arte haga exposiciones en museos. Entonces, cuando yo hago exposiciones en museos, estoy haciendo lo que corresponde a mi práctica y de alguna manera como que no hay riesgo ahí, porque estoy haciendo lo que como se espera y corresponde. Pero cuando estoy haciendo una acción en el territorio, en colaboración con una comunidad y un artista y qué sé yo y todo, aparentemente estoy en un espacio como fuera de mi práctica o que no se espera dentro de mi práctica, ¿no? Entonces, me pregunto como si los riesgos son salirse otra vez como de la casilla de lo que se supone que se espera que yo haga, o si el riesgo está en abrir un poco y generar un espacio de práctica donde realmente los cuidados están puestos en valor y en discusión, como fuera del espacio museal, fuera del espacio galerístico, como si es que realmente hay espacio de cuidado en ese contexto o en realidad es muy difícil trabajar los cuidados desde ese lugar. Está bueno lo que estás diciendo y también me hace pensar que nosotros, por ejemplo, los campamentos atendemos a algo que nos lo enseñaron las compañeras de México en el último, que vinieron a un campamento en Argentina, que es el tema de la salud. Nosotros no hablamos de la salud, nunca pensamos en nuestra salud, porque aparte pensamos que la salud es un problema del artista o del curador privado, y nuestra salud en el capitalismo tiene que ver con la salud comunitaria, con montones de problemas. A pensar en la salud, ¿no? Que ese es un riesgo también, que nosotros pensemos y cuidemos al otro en su salud, ¿no? Y también esto de trabajar en el museo puede ser tan insalubre, tan riesgoso como salirse del museo, como dice Carolina. Y también yo he hecho exposiciones en los museos que han generado kilos de problemas. Para todo esto de la Virgen Abortera, tuvo una causa. O sea, hice una curaduría tradicional de relato, de guión, de objeto, administré un relato sobre bienes culturales y tuve amenazas telefónicas, ¿no? Me pasó de todo con esa primera edición de Para todo esto. O sea, estar adentro del museo no te garantiza nada. Depende también qué queremos de un museo. Claro. ¿Qué es un museo hoy, no? Y de alguna manera, como cómo asumimos los riesgos propios, yo creo que de cualquier práctica, ¿no? Como de, ¿cuáles son? O sea, porque
no estoy hablando como de dónde están los espacios seguros de trabajo en términos como de que no exista agresividad, violencia, no me refiero como a esos espacios de seguridad, me refiero a los espacios de sentimos que es nuestra zona de confort, donde nuestra práctica sí puede existir, y cuando movemos nuestros espacios de confort a otros lugares, y qué ocurre finalmente ahí, ¿no? Yo creo que esa para mí es una pregunta que es importante, y quizá eso puede tener que ver con, alguien hizo la pregunta de cómo pensar estrategias para la mediación con las comunidades que vaya más allá de las herramientas pedagógicas. Yo no estoy en contra de las herramientas pedagógicas, o sea, no creo que generar metodologías o tener herramientas pedagógicas esté mal. Creo que pueden ser geniales y como realmente como permiten como a veces en muchos casos involucrar a la comunidad. Pero por ejemplo a nosotros nos pasa, una de las iniciativas de conservación en las que yo trabajo aquí en este territorio, que se llama Parque La Giganta, nosotros creamos un área de conservación, un área protegida, privada, de 250 hectáreas, de un cerro que está justo frente a San Felipe, donde yo vivo, y si bien es un área privada protegida, nosotros la creamos porque uno de los grandes problemas de esta zona altamente extractiva, donde es una de los como zonas de agricultura como más grandes como de toda la región, es porque hay una pérdida de acceso a la naturaleza. Y algo que afecta a la población hoy en día es la pérdida de acceso a la naturaleza. O sea, todos los sitios naturales, vamos a decir, están cercados porque son acceso a plantaciones o a plantaciones de otro, o qué sé yo, el agua está canalizada, privatizada, por eso tampoco puedes bajar al río a bañarte, como todo está delimitado como por sus propietarios, ¿no? Y por estas actividades extractivas. Entonces, cuando creamos el parque, dijimos, vamos a crear un área protegida, pero de uso público. O sea, que cualquier persona pueda venir al parque y usarla y que podamos generar actividades de educación ambiental que nos permita como traer a la gente como a un espacio natural. Y esto es algo que está en proceso, y para poder hacerlo necesitamos crear una metodología, necesitamos armar formas de poder entrar en el currículum de los colegios, como de seguir un poco el currículum del ministerio que permita que el profesor, cuando tiene a su hijo de octavo, a sus niños de octavo básico, es traerlos al parque sea una posibilidad, porque de lo contrario no puedo encajar dentro del sistema como educativo y por ende los niños siguen sin tener acceso a la naturaleza. Entonces, hay un espacio como entre medio en el que yo necesito meterme en el sistema para poder hacer que el sistema participe de las formas de acción y de las formas de conectar con estos lugares que son tan necesarias y que todos necesitamos, ¿no? Como se me hace pensar un poco eso, en el que esto no es un anarquismo absoluto en ese sentido. Necesitamos como generar espacios de colaboración entre lo que está, vamos a decir, propuesto por el Estado, por la institucionalidad y las formas que nosotros queremos traer para poder poner estos espacios como a disposición. Yo agregaría eso que dice Carolina, que es totalmente así, porque si nosotros aparte no avanzamos con la educación, que tiene que ser pública y gratuita, sin dudas, algo que se está discutiendo en este momento en Argentina de manera dramática, el proceso educativo sigue sin nosotros. Entonces, intervenir es clave, y en el caso nuestro también hemos desarrollado la estrategia de la escritura colectiva, disuelta, participamos en congresos, damos debate académico, lo mismo que en lo educativo con los pibis, estamos dando debate académico, estamos produciendo libros, ¿no? Epistemología mechera, ahora sale metodología campamento, y estamos muy interesados en crear nuestras propias teorías y categorías situadas, explicar qué es para nosotros lo que nos está pasando, generar marcos teóricos que puedan ser comunicables, modelos de gestión, otros, que puedan ser comunicables y que los podamos poner en disposición. Creo que esas son las estrategias, ¿no? Seguir escuchando y hablando. Que como dejar de usar herramientas pedagógicas, y quizá va a sonar cliché, pero se trata como de decolonizar la pedagogía en ese sentido, ¿no? Como de desestructurar las formas, pero para poder desestructurarlas es necesario como entender cómo operan muy en lo profundo para desde adentro empezar a desarmarlas, ¿no? Como estar ahí. Muchas gracias, Carolina y Kekena. Creo que es súper interesante y poderoso que en esta desarticular también tiene que ver por producir conocimientos que no sabemos cómo se van produciendo, ¿no? Se van produciendo con el territorio, con quiénes llegan,
con poner en juego nuestra subjetividad, ¿no? Con lo que implica tal o cual color de piel o acento, pero que eso siempre es más complejo que como nos quieren etiquetar, ¿no? Porque al final caer en la etiqueta pues termina siendo caer como en estas estrategias de identidad que estamos, yo creo, intentando disolver, como les escucho en sus ponencias tan poderosas. Les agradecemos muchísimo. Tenemos que dar paso a la siguiente mesa, pero sería un placer seguirnos demorando en la escucha. Fue maravilloso. Y bueno, eso, muchísimas gracias. Gracias.